En la operación 1, si compramos, no sé, una casa o compramos un edificio y lo abonamos en efectivo. Entonces ustedes, primera parte, lo que tenían que hacer era identificar las cuentas, es decir, decirme cuáles eran las cuentas que intervenían. Antes de eso, les quería contar, les quería mostrar, ¿sí?, cómo pueden hacerlo con el plan de cuentas que yo les envié, ¿sí? Lo pueden hacer con el plan de cuentas, lo pueden hacer con las cuentas que tienen ustedes en la carpeta, que son las mismas, ¿sí? O lo pueden hacer con las cuentas que tienen en la carpeta, que son exactamente las mismas, y el cuadrito de partida doble, así que les dije que era importante. Les voy a mostrar cómo hacerlo con las cuentas también, con el plan de cuentas que yo les mandé, que por ahí les resulta un poco más simple, ¿sí? Tienen el chat activo si quieren preguntar o si quieren hacer alguna pregunta y yo los voy leyendo si es que no quieren hablar por el micrófono o tienen problemas con el micrófono, ¿sí? Bien, yo les voy a compartir ahí la pantalla para que ustedes vean. Ahí estamos. Bien, vamos a suponer, ¿sí?, que ustedes en la operación que van a realizar van a comprar bienes, ¿sí?, que van a destinar a la producción de mercaderías, ¿sí?, o la producción de bienes, ¿sí?, y lo van a pagar en efectivo, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos cuestiones. Primero yo tengo que analizar, cuando leo la oración, cuáles son las cuentas que están interviniendo, ¿sí? Esperen un cachito, que llegó Patrici. ¿Cuáles son las cuentas que están interviniendo? ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es leer la oración. Me fijo qué es lo que está pasando. Por ejemplo, compramos o compra la empresa que estamos mencionando. Compramos, decimos con el plan de cuentas, bienes que van a ser destinados a producir mercaderías o a fabricar mercaderías y los pagamos en efectivo. Entonces, lo primero que tengo que leer es qué es lo que está pasando. Estoy realizando una compra, ¿sí? Estoy comprando bienes que van a ser destinados a la fabricación de mercaderías y busco ahí a qué se refiere, ¿sí? Todo lo que nosotros destinemos a producir la mercadería, ¿sí? A ver, esperen que ahí me llega un chat. Todo lo que bueno, gracias Isis, ahí anotó. Todo lo que esté destinado a producir mercaderías se van a llamar materias primas, ¿sí? ¿Qué me va a decir? Entonces, primero me indica cómo se llama la cuenta. La cuenta se llama materias primas. Después me cuenta que es una cuenta de activo, es decir, ya me está aclarando cuenta de qué es, ¿sí? Y después me dice dónde se anota, si se anota en el debe o si se anota en el haber. ¿Ustedes están viendo bien ahí correctamente el cuadro? Sí, profe. Bien, Sí, genial. Entonces, yo una vez que analicé, dije, bueno, una de las cuentas que interviene es materias primas, ¿sí? Y me indica si se anota en el debe en el haber. Después dijimos que la otra lo pagamos en efectivo, ¿sí? O sea, compramos bienes destinados a producir mercaderías y lo abonábamos en efectivo. Entonces, quiere decir que la otra cuenta es caja, ¿sí? Y acá me encuentro con un tema, que las dos cuentas, tanto caja como materias primas son de activo, ¿sí? Las dos son de activo, y ahora lo que tengo que pensar es, ¿qué es lo que yo tengo más o menos? Si yo compré bienes que voy a usar para producir las mercaderías, voy a tener más o menos bienes si yo fui y compré más de esos bienes, con mayor cantidad. Más. Más, voy a tener más. Entonces, la cuenta materias primas va a aumentar, ¿sí? Cuando aumenta, lo voy a anotar del lado del debe. Ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué va a pasar con la cuenta caja? Yo fui y saqué dinero de la caja para comprar las materias primas, ¿sí? ¿Qué pasó con la cuenta caja en este caso? ¿Voy a tener más o menos caja? Si fui y saqué dinero para ir a pagar la materia prima. Y va a disminuir. Va a Porque disminuir. usted está sacando de ahí para pagar lo Exacta. de las materias primas. Bien, estoy sacando dinero de la caja para pagar. Bien, esperen un cachito, llegó Candela. Entonces,
En ese momento, ¿sí? En ese punto, voy a decir que la materia prima aumentó, ¿sí? Y la caja disminuyó. Es decir, yo tengo más materia prima, adquirí más materia prima, ¿sí? Y por el otro lado, gasté dinero. Cambié una cosa por la otra, ¿sí? Cambié materias primas por dinero. Entonces, la cuenta caja la voy a anotar en el haber, ¿sí? Por eso por un lado. Entonces, ahí primera parte del ejercicio, ustedes me tenían que decir, por ejemplo, si este era el ejemplo, no me acuerdo cuál les puse, materias primas, activo que aumenta, aclarado, ¿sí? Y la otra cuenta, caja, activo que disminuye en el, ¿dónde lo anoto? La mercadería, la materia prima lo anoto en el debe y la caja lo anoto en el haber. Esa era la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio me decía que tenía que aclarar qué tipo de operación era, si era permutativa o si era modificativa, ¿sí? La operación permutativa es la que yo cambio una cosa por la otra, ¿sí? Y solo intervenían cuentas de activo y cuentas de pasivo, no aparecían otras cuentas, ¿sí? Entonces yo estoy analizando acá que solamente tengo dos cuentas de activo, ¿sí? La cuenta caja y la cuenta materias primas, ¿sí? Ambas dos son de activos, por ende la operación es permutativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo estoy cambiando, ¿qué cambié? Cambié materias primas a cambio de entregar el dinero en efectivo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien, bueno. Ahora voy a dejar de compartir. Yo por eso les pedía, ¿sí? Que tengan en consideración tener este plan de cuentas porque es más fácil, porque me permite analizar cómo funciona, ¿sí? El registro, ¿sí? Y que me permite analizar también dónde anoto, si anoto en el debe y si anoto en el haber, ¿sí? Esperen que les voy a compartir la pantalla, vamos a abrir otro Word, para que Profe, ustedes... perdón, tengo Sí, una duda. a ver. La mayoría de las veces que sea como la forma de pago, ¿siempre Sí, va a disminuir? y generalmente sí. ¿Por qué? A no ser que sea un pasivo, que ahora lo vamos a aclarar. Porque si vos lo pagás en efectivo, sacás dinero de tu caja, entonces disminuye, ¿sí? Por el otro lado, si vos lo pagás con un cheque, que eso es lo que quería aclarar hoy, que ahora lo vamos a ver, ¿quién me da a mí la chequera para hacer los cheques? ¿Quién me entrega a mí una chequera? ¿Se acuerdan quién me Es da? suya. Sí, es mía, pero ¿quién me la da a mí la chequera? ¿Qué entidad me da a mí una chequera para que yo pueda operar? ¿Se acuerdan que era el cheque? Habíamos dicho que el cheque era una orden de pago librada contra el banco. Entonces, ahí en ese caso, la chequera me la da el banco, ¿sí? Si yo voy a hacer un cheque, ¿de dónde piensan que se va a descontar el dinero que yo estoy haciendo? Por ejemplo, Martina me da un cheque a mí, ¿sí? Y yo voy a cobrar ese cheque. ¿De dónde se va a descontarle el dinero? ¿De qué De la cuenta? plata que tengas en el banco. Claro, del dinero que tenga en el banco. Bien, ahí el banco, la caja pusieron ahí. Bien, ahora, en ese caso también va a disminuir. ¿Qué va a disminuir? Mi cuenta del banco. Pero ¿qué pasa? Que puede ser que yo, en vez de estar gastando mi dinero, el dinero que yo posea, pueda tener algún tipo de deuda. Es decir, en vez de pagarlo ahora, lo pago más adelante. Por ejemplo, si yo hiciera un pagaré, ¿sí? O si se lo deudara a esa persona y le digo, te lo pago de acá a 30 días, que podría ser que tenga una deuda con el proveedor. En ese caso aumentaría, ¿sí? Pero lo que aumentaría sería la deuda. Entonces, siempre que la forma de pago sea un activo, va a disminuir, ¿sí? Mientras que si es un pasivo, la forma de pago va a aumentar y siempre va a ir de lado a lado. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Esperen que estoy buscando para compartirles las pantallas. ¿Se entendió ahí? Sí, sí, profe, Bien. gracias. Vamos a ver entonces. Esperen que les voy a compartir la pantalla. Vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo otra operación. Compramos bienes destinados y respondemos a la venta.
está, y abonamos con... Bien, así respondemos también la pregunta. Dice que vamos a comprar. Primera operación, sí, leo qué es lo que está pasando. Compramos bienes que están destinados a la venta y los abonamos o los pagamos, ¿sí? Con un pagaré. Entonces yo acá tengo que pensar, primero lo que estoy haciendo, estoy comprando bienes que están destinados a la venta. ¿Y cómo los pagué? Los pagué con un pagaré, ¿sí? Entonces, primera parte, ¿cómo se llamaban los bienes que estaban destinados a la venta? Todo lo que yo iba a vender. Mercaderías. Mercaderías. Entonces, primera cuenta que reconozco es mercaderías, ¿sí? Segunda cuenta me dice que lo aboné con un pagaré. Y acá viene la controversia o la duda, ¿sí? Si yo estoy firmando un pagaré, si yo estoy haciendo un pagaré, por ejemplo, le digo a Joaquín, Joaquín, mira, no te puedo pagar ahora las mercaderías, ¿sí? Te las pago dentro de 30 días y te hago un pagaré, ¿sí? Cada vez que yo sea la persona que esté haciendo el pagaré, ¿sí? Vamos a decir, la cuenta que interviene, ¿sí? Se va a llamar documentos. Tenemos un micrófono prendido. Creo que es de Valentina. A ver, ahí está. Bien. Cada vez que yo indique, ¿sí? Que el pagaré fue de propia firma o abonamos con un pagaré, quiere decir que lo hicimos nosotros, que lo hizo la persona que está realizando el registro, ¿sí? Entonces, cada vez que se hace un pagaré, ¿sí? O una deuda documentada o un pagaré de propia firma, estamos hablando todo de la misma cuenta, ¿sí? La cuenta se llama documentos a pagar. ¿Por qué? Porque yo en algún momento voy a tener que pagar ese pagaré. Y es una cuenta de pasivo, ¿sí? Ahora la pregunta es, vamos a dejarlo ahí. Si yo compré mercadería, si bienes que voy a vender, por ejemplo, tengo un kiosco y fui a comprar muchas cajas de chocolates para vender y para mí esas cajas de chocolate van a ser mercaderías porque yo lo voy a destinar a la venta. ¿Voy a tener más o menos mercadería si yo fui a comprar más mercaderías para poder venderlas? Más. Más. Entonces, mercadería, ¿sí? Era una cuenta de activo. Activo, y en este caso está aumentando porque tengo más mercaderías para vender, ¿sí? Por el otro lado, ¿sí? Me dice que yo estas mercaderías las pagué y las pagué con un pagaré. Si yo hice un pagaré, recordamos que los pasivos representaban una deuda, ¿sí? Si yo hice un pagaré, voy a tener más o menos deuda. O sea, voy a tener que pagar algo más o voy a tener que pagar algo menos. Porque yo hice un pagaré, en algún momento lo voy a tener que abonar, voy a tener más o menos pasivos, Más deudas. pasivo. Más pasivo, ¿sí? Más deuda, ¿sí? Entonces ahí yo tengo un tema. Tengo mercaderías activo que aumenta y pasivo que aumenta, ¿sí? Los dos aumentan, ahí respondiendo a la pregunta del día de hoy. Los dos aumentan, aumenta el activo y aumenta el pasivo, ¿sí? Habíamos dicho, los activos cuando aumentan, los anoto en el debe, ¿sí? Pero los pasivos cuando aumentan, ¿sí? Recordando la partida doble, y ahora volvemos a compartir el plan de cuentas, los voy a anotar en el haber, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Volviendo al tema del tipo de operación. ¿Yo qué cambié? Cambié mercaderías, ¿sí? Por un documento a pagar. Entonces acá solamente tengo interviniendo cuentas de activo y de pasivo. ¿Me interesa a mí si tengo una de activo y una de pasivo? No, a mí lo que me interesa es la categoría general de las cuentas, ¿sí? Si tengo solo de activo y solo de pasivo, la operación es permutativa. ¿Qué quiere decir permutar? Permutar es cambiar una cosa por la otra, ¿sí? Entonces acá lo que yo cambié las mercaderías, ¿sí? El quien me vendió las mercaderías me entregó las mercaderías y yo le di un pagaré. Cambié una cosa por la otra, cambié la mercadería por el documento pago. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos, sí. Les voy a volver a compartir. Esperen que vamos a bajar.
compartir esto, para que vean el plan de cuentas. Que el plan de cuentas, ¿sí? Me va a indicar, por ejemplo, en este caso, cuando yo tengo aumentos del pasivo, por ejemplo, la cuenta documentos a pagar, ¿dónde la voy a anotar? ¿Sí? Por ejemplo, acá me dice documentos, espera un cachito, y ahora vamos a hacer una clase con este tema. Documentos a pagar, ¿sí? Me dice documentos a pagar, es una cuenta de pasivo, ¿sí? Y lo voy a, cuando aumenta, el pasivo lo voy a anotar en el debe, perdón, en el haber, y cuando disminuye lo voy a anotar en el debe. ¿Sí? Ahí me está indicando dónde lo voy a anotar. Fíjense que la característica de los pasivos, ¿sí? Es que cada vez que aumentan, ¿sí? Documentos a pagar, acreedores, proveedores, valores diferidos a pagar, van a ir anotados del lado del haber, ¿sí? Capital del lado del haber, ¿sí? Esas de patrimonio neto, pero fíjense que las de pasivo siempre tienen la característica de ir del lado del haber cada vez que aumenta. Entonces, los activos cuando aumentan van del lado del deber, los pasivos cuando aumentan van del lado del haber. ¿Sí? Fíjense que tienen esa característica. Hasta acá estamos viendo que todos los activos cuando aumentaban iban del lado del deber. Los pasivos cuando aumentan van a ir siempre del lado del haber. Y al revés en el caso de disminuir, ¿sí? Cuando disminuye un activo siempre va a ir del lado del haber, cuando disminuye un pasivo siempre va a ir del lado del deber, ¿sí? Hasta acá que estamos con proveedores, valores diferidos a pagar es la última cuenta. Unas aclaraciones, sí, que voy a hacer con respecto a este tema de cuándo identificar, cómo identificar, o vamos a decir, diferenciar el cheque del pagaré, o cómo diferenciamos cuando es una operación que yo estoy haciendo el cheque o lo estoy recibiendo, ¿sí? Bien, esperen que les voy a anotar acá otra vez. Vamos a compartir el Word que estamos haciendo recién. Vamos a escribir abajo. Ahí estamos. ¿Cómo voy a diferenciar yo estas cuestiones de cuando yo estoy haciendo, cuando estoy recibiendo? ¿Sí? Vamos a pensar primero en el caso del pagaré. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el pagaré era un compromiso, ¿sí? En donde el pagador, ¿sí? Vamos a decir, o vamos a decir, quien generaba el pagaré, ¿sí? Se comprometía a pagar a otra persona una suma determinada de dinero, por ejemplo, en determinado tiempo. Es decir, no lo podía pagar ahora, lo pagaba de acá a un determinado tiempo, ¿sí? Y dejaban constancia en ese papelito que se denominaba pagaré, ¿sí? Entonces, cuando nosotros mencionamos el pagaré, ¿sí? Hay que tener en cuenta dos cuestiones, ¿sí? Para nosotros decir pagaré de propia firma, ¿no? Firma, o deuda documentada, todos son sinónimos de pagaré, ¿sí? Estamos hablando todo del mismo pagaré, del pagaré en sí mismo. ¿Qué va a pasar ahora con ese pagaré? Lo que yo voy a tener que analizar es, por otro lado, vamos a ponerlo al lado, cuando yo hago, más arriba, cuando yo hago o cuando yo estoy recibiendo un pagaré, porque yo puedo hacer el pagaré, ¿sí? O puedo recibir el pagaré, ¿sí? Estas son las formas en que yo les puse, las tres formas en que podemos hablar del pagaré. Si yo hago el pagaré, cada vez que sea yo la persona que hace el pagaré, o si estamos hablando, por ejemplo, la empresa Colorado, ¿sí? Realiza las siguientes operaciones, siempre piensen ustedes que ustedes en sí mismos representarían a la empresa, están representando a la empresa. Entonces, en ese caso, la que hace el pagaré, por ejemplo, sería la empresa. Entonces, si se hace el pagaré, si sean ustedes, sea la empresa en sí misma, quien hace el pagaré
cuando hace el pagaré, el documento se va a llamar documentos a pagar, porque lo está haciendo y está generando una deuda, un pasivo. Ahora, si el pagaré, en vez de hacerlo, lo recibimos, por ejemplo, nos compran mercaderías y nos abonan con un pagaré, ¿sí? En ese caso, si yo estoy recibiendo el pagaré, el documento se llama documento a cobrar, ¿sí? Y va a ser un activo, ¿por qué? Porque yo voy a tener un derecho a cobrarle a esa persona que no me pagó en este momento y me lo va a pagar de acá a un mes o 45 días o lo que lo quiera pagar. Entonces, siempre que yo hago el pagaré, la cuenta se va a llamar documentos a pagar. Siempre que yo recibo un pagaré, es decir, la deuda la tienen conmigo, ¿sí? La cuenta se va a llamar documentos a cobrar, ¿sí? Esa parte vamos a hablar del pagaré. ¿Qué pasa en el caso del cheque? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pueden escribir por el chat también. ¿Me preguntas? No, profe. Bueno, diferencia entonces entre cuando hago un pagaré y cuando lo recibo. Lo mismo va a pasar en el caso del cheque, ¿sí? Cuando hago el cheque o cuando lo recibo. Vamos a pensar, por ejemplo, cuando recibimos un cheque, ¿sí? Vamos a aclarar acá. Cuando recibo un cheque común, ¿sí? O cuando hago un recibo, vamos a aclararlo abajo, un cheque de pago, que estas siempre se la suelen confundir, diferido. Cuando yo hago, ¿sí?, un cheque común, el cheque común era aquel que yo podía endosarlo, podía presentarlo en la caja y cobrarlo, podía depositarlo, ¿sí? Esa era la característica del cheque común. El cheque de pago diferido, ¿sí?, como dice diferido justamente, lo que difiere es la fecha de pago, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quería decir? Porque ya lo vimos cuando vimos el cheque. ¿Qué quería decir? Que yo no lo puedo pagar en el momento, o no me lo pueden pagar en el momento, me lo hacen de acá a 45 días. ¿Cuándo voy a poder cobrar yo ese cheque? Cuando hayan pasado los 45 días. Si me lo hacen hoy 28 de septiembre, no puedo ir a cobrarlo mañana día 29 de septiembre. Si tengo que esperar que pasen los 45 días, los 30 días o la cantidad de días que me hayan, que me hayan hecho o que yo haya hecho ese cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido tenía establecido un tiempo, ¿sí?, en el que yo pudiera cobrarlo, o tenía establecido también la opción de, vamos a decir, de cobrarlo en un determinado día, ¿sí? Entonces tenía una fecha estipulada o tenía también un día específico de cobro. Entonces, cada vez que yo recibo, o sea, me dan a mí un cheque común, por ejemplo, vendemos mercaderías, ¿sí?, y nos pagan con un cheque común, ¿sí? Cuando yo recibo el cheque, la cuenta se va a llamar valores a depositar, ¿sí? Y va a ser una cuenta de activo. Cada vez que yo reciba un cheque común, ¿sí?, si no me aclara que es diferido, es un cheque común, se va a llamar valores a depositar. Ahora, si la persona que hace el cheque soy yo, ¿sí?, como dijimos recién, ¿de dónde va a salir el dinero que yo haga por hacer el cheque? ¿De dónde se va a descontar el dinero? Yo tengo una cuenta en el banco, me dan la chequera y empiezo a hacer cheques, ¿sí? ¿De dónde se va a descontar el dinero? De tu cuenta bancaria. Del banco. Entonces, cada vez que nosotros hagamos un cheque, ¿sí?, la cuenta que vamos a utilizar va a ser banco y el banco que corresponda, Banco Nación, ustedes lo tienen como Banco X en el plan de cuentas, ¿sí? Cuando dice Banco X es porque puede ser cualquier banco, puede ser Banco Nación, Banco Galicia, Banco Santander, Banco Provincia, cualquier banco. Si me indica qué tipo de banco es, si me dice si es el Banco Nación, en vez de poner Banco X, voy a poner Banco Nación, ¿sí? Entonces, banco cuenta corriente, ¿sí?, va a ser una cuenta de activo. Cada vez que yo haga un cheque, sale de mi banco. Cada vez que yo lo recibo, ese cheque común, es valores a depositar.
En el caso del cheque de pago diferido, ¿sí? Si yo lo hago, ¿sí? La cuenta se va a llamar valores diferidos, lo vamos a anotar todas, valores diferidos a pagar. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo, el cheque de pago diferido. ¿Y por qué va a ser una deuda? Porque yo en algún momento voy a tener que pagar ese cheque, en algún momento de mi cuenta se va a descontar ese dinero que yo estoy haciendo un cheque de pago diferido. Y va a ser una cuenta de pasivo. ¿Por qué? Porque representa una deuda en el momento, si yo lo voy a tener que pagar en algún momento, si de acá a 30 días, de acá a 45 días, de acá al 2 de enero, en el momento que yo haya colocado la fecha. En cambio, si yo recibo un cheque de pago diferido, la cuenta también se va a llamar valores diferidos, pero en este caso van a ser valores diferidos a depositar. ¿Sí? Y va a ser una cuenta de activo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué yo hago la diferenciación entre el cheque de pago diferido y el cheque común? El cheque común, sí, yo puedo operar de cualquier forma, puedo endosarlo, puedo depositarlo en mi cuenta bancaria, puedo ir a cobrarlo. El cheque de pago diferido, yo sé que sigue representando para mí un derecho, pero que yo lo voy a tener que cobrar en determinado tiempo, ¿sí? Por eso los diferencio, no los meto todo en la misma bolsa de cheques, ¿sí? Por eso lo diferencio de una cosa y de la otra, ¿sí? Diferencio el cheque de pago diferido de que es a depositar. Entonces, estas son algunas cuestiones que vamos a ir viendo para poder diferenciar las cuentas. ¿Qué es lo que ustedes tenían que hacer en el formulario que se los dejé abierto? ¿Sí? Colocar, entonces, ¿cuáles son las dos cuentas que intervenían? ¿Sí? Recordamos que en la partida doble al menos deberían intervenir dos cuentas, una que vaya en el debe y una que vaya en el haber, ¿sí? ¿Dónde la anotaba esa cuenta? Si la anotaba en el debe o la anotaba en el haber, y qué tipo de operación era, si era permutativa o si era modificativa. Si eso es lo que ustedes tenían que hacer en el formulario que yo les mandé. Después, obviamente, vamos a seguir avanzando y la siguiente actividad, seguramente la semana que viene no la otra, va a ser algún trabajo en equipo en donde ustedes tengan que realizar el registro en sí mismos. Si yo les puse ahora solamente sin import, sin demás, para que ustedes puedan ir agarrando el ritmo de reconocer la cuenta. ¿Sí? Está bien equivocarse, está bien pifiarle con la cuenta porque son muchas cuentas, ¿sí? Pero siempre lo que ustedes tienen que hacer es leer la oración, interpretar qué es lo que está pasando y después identificar las cuentas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Yo le quería hacer una pregunta, A ver, otra más. bueno, Viste que en el formulario hay una imagen que es una casa y sí, efectivo. sí. ¿Qué es lo que estaría representando eso? ¿Y Porque ahí vos como qué dice pensás que está representando? que compra la casa, Comprar la casa. Bien, puede ser que la haya vendido la casa también. ¿Sí? Pues ahí compró una casa, vamos a suponer que compró una casa. Entonces me preguntaba qué tipo de operación era, si era permutativa o si era modificativa. ¿Vos qué pensás que es ahí? hipermutativa, porque da el efectivo Bien, y al dar el efectivo ya la casa pasa a ser suya. O sea, claro. Entonces ahí tenemos una sería como un operación. cambio Claro, permutativo. permutativa, ¿sí? Cambiamos una cosa por la otra. Entonces, en esa imagen, por ejemplo, estaba comprando la casa. Entonces, yo lo que tengo que pensar es qué refleja la imagen y qué tipo de operación estoy haciendo. ¿Sí? Comprando, por ejemplo, la casa y sería permutativa. Si después había otra operación para la modificativa, ¿sí? O creo que le puse dos permutativas, no recuerdo bien el formulario. Bien, ¿alguna pregunta más? De mi parte no, profe. ¿Alguna duda? No. Bien. Otra aclaración, antes de que se termine la reunión. El lunes que viene, ¿sí? Tenemos la reunión, vamos a decir, la visita guiada virtual de la Serenísima, ¿sí? Yo les mandé la información en el Classroom para que ustedes puedan ingresar. Seguramente nos manden el link, ¿sí? Para ingresar el día viernes o el día sábado. Así que en cuanto a mí me llegue el link,
yo se los voy a publicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no van a poder abrir la reunión en el momento, pero sí por ahí van a poder ingresar desde el link y ahí directamente les va a decir si necesitan instalar una aplicación, ¿sí? Que les pedía ahí la aplicación para hacer la reunión, o si lo hacen desde la compu si necesitan alguna actualización de algún complemento, ¿sí? Entonces, seguramente en cuanto llegue el link, ¿sí? Yo se los voy a enviar. Les recuerdo que es el próximo lunes, ¿sí? A las 9 de la mañana. Estén muy atentos, si quieren pueden tener algo ahí al costado para ir anotando, para tomar nota, la carpeta, una hoja o lo que quieran anotar, se arman un Word, lo que ustedes quieran, porque después, ¿sí? Con la profe Brenda, vamos a hacer seguramente algún formulario de repaso para ver qué vinculaciones ustedes pudieron encontrar entre lo que vieron en la visita guiada y los temas que estuvieron viendo tanto en el espacio de teoría como en el espacio de psicología. ¿Sí? Así que, condición, ¿sí? Traten de conectarse un ratito antes, recuerden que unos 10 minutitos antes, recuerden que tienen que ingresar con micrófono y con la cámara apagada, con el nombre, ¿sí? Como corresponde, no se pongan alias, ¿sí? Pónganse su nombre y su apellido porque los capacitadores cuentan con la lista de ustedes. Si ustedes se ponen un alias, no los van a dejar ingresar a la reunión, ¿sí? Y también tengan algo para anotar, ¿sí? Al costado, porque quizás realicemos alguna actividad durante la visita, y también tengan para anotar la cuestión de si lo que van considerando que es importante para ustedes en el recorrido. Si no es que me mandan a visitar la Serenísima y me quedo en la cama mirando a ver la visita y no anoto, no relaciono y demás, ¿sí? Porque eso lleva un trabajo posterior. Este trabajo de SIC, ¿sí? Se los voy a extender hasta el día viernes, porque veo por el momento que siguen con algunas falta de entrega, ¿sí? En el trabajo de SIC. Así que tenía fecha hasta hoy, se lo voy a extender hasta el día viernes. ¿Estamos de acuerdo? Y mañana nos vemos a las 10 para el taller. ¿Sí? Dale, gracias, profe. Y ya le recuerdo al profe que le suba a la reunión. Y los veo mañana a las 10. Nos preguntó a Dale, preguntar profe, Vanessa bueno. en el chat. ¿Cómo? Dale, profe. Profe, los que en la valoración, ahí si se corta y nos conectamos un cachito más, en la valoración considero el trabajo también entregado en tiempo AUS, así que obviamente que el que entregó en tiempo no va a ser lo mismo que el que entrega 20 días después. Sí, respondiendo. ¿Alguna pregunta más antes que se corte? Profe, una duda. Sí. La fecha de entrega del trabajo era hoy. Sí. ¿Podemos enviarla durante hoy? Porque Sí, yo lo tengo hecho el trabajo, sí, pero lo me pueden faltaba entregar eso. durante hoy.